Yo sé que usted ya estaba esperando esta entrevista, pues vamos, yo le mencioné nada más datos generales como la endocrinología. Pues acá nos acompaña el doctor Ricardo Álvarez para hablarnos de un tema importante, ¿cuál es? La diabetes. A ver, doctor, la diabetes, ¿cuáles son los índices acá en El Salvador? Y pues primeramente, bienvenido al programa. Muchas gracias, mucho gusto estar acá. Bueno, los índices de la diabetes es difícil de decir porque nosotros no tenemos una estadística fidedigna en cuanto a qué cantidad tenemos en el país, pero sí se sabe que es significativa debido a pues, muchos factores. Uno de ellos pues nuestras costumbres, nuestra alimentación, nuestra herencia hispana, que tenemos la tendencia a desarrollar esta diabetes más fácil que otras razas en el mundo. Con la entrevista anterior que tuvimos con usted, donde Claro. tocamos nada más el sistema endocrino, y me di cuenta que el que produce o la glándula que le corresponde a esta enfermedad es el páncreas, ¿verdad, doctor? Pero antes de hablar y entrar al tema, pues vamos a hablar de los mitos. ¿Podemos hablar de mitos? ¿Usted tiene conocimiento de esos mitos, doctor? Sí, existen unos mitos en la diabetes, como podemos ver acá en la computadora. El problema es que muchas personas piensan de que porque alguien les mencionó que tenía un poquito de azúcar en la sangre, eso no significa que tenga diabetes. Entonces no le dan importancia a esta enfermedad y entonces no buscan ayuda. Y para ellos no existe la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que hagamos que los pacientes entiendan de que es una enfermedad y una enfermedad que se debe de tratar. Así es que ese es uno de los mitos que tenemos. Los otros mitos es que es una enfermedad de un problema de producción de insulina, pero no siempre es una producción de insulina el problema, sino que a veces es también que a pesar de producir insulina suficiente, la insulina no es efectiva en el sistema, por lo tanto se le llama una resistencia a la insulina y para eso existen medicamentos específicos. Y esta es la típica, doctor. Esa es la típica, es nuestra diabetes tipo 2, que es la más común en nuestro medio. Especialmente en la raza hispana. Este es uno de los mitos más comunes. Es una enfermedad de los abuelos. Sí, porque mucha gente cree que los diabéticos solamente se presentan en edad madura, en edad mayor, cuando en estos tiempos ya está cambiando la estadística y está apareciendo ya también en personas jóvenes, ya de los 20 años, e incluso algunas personas ya desde los 10, 12 años ya son diabéticos debido al exceso de peso. Por lo tanto, tenemos que hacer como un ataque directo, no solamente a las poblaciones de altas edades, sino que también debemos empezar desde temprana edad a prevenir esta enfermedad en nuestro medio especialmente. Doctor, ¿cuál era el promedio en años pasados y ahora de cuánto es el promedio? Antiguamente la diabetes aparecía de los 40 años hacia arriba, pero últimamente está apareciendo ya de los, como digo, de los 20, sería el promedio de aparecimiento de la diabetes tipo 2. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Y esto a qué corresponde? Se debe a nuestra alimentación y porque hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios recientemente. Por ejemplo, hemos estado siendo influenciados por muchas culturas. Actualmente estamos supuestamente en una globalización, por lo tanto estamos influidos por muchos tipos de comidas, especialmente comidas que antes no comíamos y ahora sí comemos más. Entonces tenemos tendencia a acumular grasa en nuestro organismo por el consumo excesivo tal vez de calorías, tal vez en forma de carbohidratos, que es una de las fuentes más fáciles de carbohidratos, de energía y que es la que precisamente produce la diabetes más rápidamente. Esto es lo que ha sucedido en los países del primer mundo, como Estados Unidos. Ok, doctor, creo que tenemos la primera llamada, vamos a atenderla. Dígame. Buenos días, familia. Buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Por el programa. Gracias. Le quiero hacer una consulta al doctor. Con mucho gusto. Yo tengo 2 años de que me detectaron diabetes, pero yo no sé cuál es la tipo 1 y cuál es la tipo 2. La mía me la están tratando con ¿cómo se llama? Pastillas. De 850. Me tomo 3 veces al día la mitad de una cápsula. Entonces no sé qué tipo de diabetes es la que yo tengo. Hágame el favor, doctor. Con mucho gusto. Muy interesante la pregunta, pues es una pregunta que pueden hacerse muchos salvadoreños. Gracias por su llamada. Ya que tienen diabetes, pero ellos tal vez no están claros de qué tipo de diabetes tienen. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque no hay una producción de insulina en el páncreas del todo, o sea que no hay producción. La tipo 2 es en la que tenemos cierta producción, pero esta producción no es suficiente para los requerimientos corporales. Y si tal vez se produce insulina, tal vez podría chocar
con una resistencia que pudiera existir a nivel periférico. Entonces tenemos el problema de que sí haya insulina, pero esta insulina no está siendo efectiva en el trabajo que debe de realizar. Por lo tanto, es una diabetes tipo 2 la que usted tiene. Es una diabetes pues benigna en el sentido de que comparada con la tipo 1 se considera de menor seriedad. Sin embargo, las complicaciones son iguales a la número 1. Por lo tanto, no debemos de pensar de que porque tenemos tipo 2 es una diabetes que es más fácil de manejar que la otra, porque también tiene sus características y tenemos que aprender un poco de ello. Pero sí, usted tiene tipo 2 y es muy bueno el medicamento que usted está tomando y nada más pues estimulada de que no solamente tome sus medicinas, sino que también se interese mucho por controlar su dieta, que esa es la clave del manejo del diabético. Doctor, las personas que ya se encuentran en lo que es la diabetes, creo que en lo que es la diabetes, creo que ellos ya están como relacionados con estas palabras de la insulina, del páncreas, de la glándula, que es la que causa este problema, claro. Y también de otras palabras, pero a ver, comencemos con lo que la insulina, la función que tiene en nuestro organismo. ¿Cuál es, doctor? La insulina tiene como función servir como una llave que abre la puerta a la célula, la puerta de la célula para que entre la glucosa. Y una vez dentro de la célula es capaz de servir de fuente de energía para que nosotros tengamos la capacidad de movernos. Entonces, si la célula, si nosotros no tenemos insulina, no tenemos cómo hacer que la glucosa entre adentro de la célula para que haga su trabajo. Entonces, por eso es muy importante tener un páncreas que tenga una buena capacidad de producción de insulina. Doctor, ¿podemos hablar ya de síntomas? Claro que sí. Los síntomas generales. Los síntomas generales que tenemos de la diabetes a veces se confunden, pero los más característicos serían los siguientes. Las personas que tienen diabetes tienen mucha sed, orinan mucho, especialmente de noche. Ellos mencionan de que se levantan 3 o 4 veces de noche para ir al baño. Son personas de que si se hacen una heridita, esa heridita no cura tan rápidamente como debería de curar. Tenemos pacientes que se sienten cansados mucho el tiempo, tienen problemas de la visión. Estas personas también tienen otros padecimientos a la par que podían acompañar esta enfermedad, como sería la hipertensión arterial, pues la dislipidemia, alto colesterol, siempre va acompañada la diabetes de este tipo de problemas. Pero los síntomas más característicos los tenemos acá. Una paciente con fatiga, con una visión borrosa, que a veces se le duermen las manos y los pies. Y también existe un problema que a veces los pacientes, los síntomas que ellos tienen no los reconocen, entonces para ellos no hay síntomas. Entonces eso es muy peligroso, puesto que al no tener síntomas, entonces no le dan importancia o piensan de que no tiene ninguna enfermedad. Por lo tanto, es muy importante de que cuando aparezcan estas características, que aisladas no significan mucho, significan bastante cuando se ponen juntas varias de estas características, y esas son las que tiene que poner atención la persona para no confundirse y tomar medidas a tiempo para evitar que esta enfermedad progrese. Ok, doctor, vamos a atender otra llamada. Correcto. Okay. Buenos días, familia. Buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con María Arcavia. Ok, doña María, ¿en qué le podemos servir? Sí, quería hacerle una pregunta al doctor de referente a la diabetes. Claro. Tengo una niña de que tiene 10 años y me le han detectado que tiene diabetes insípida. Entonces la tengo en controles del Blum y le estoy aplicando una hormona antidiurética, pero a veces no hay en el Blum y no se la aplico. Yo no sé cuál es el resultado que me puede ser no estarle aplicando el medicamento a esta niña después. Muy importante la pregunta de la señora, es algo que nos va a ayudar muchísimo aquí en esta presentación debido a que existen dos tipos de diabetes. Una diabetes mellitus y la diabetes insípida, que se le llama. La diabetes insípida está en relación a la deficiencia de una hormona que nosotros tenemos en la glándula pituitaria, que vimos la vez pasada en la presentación que hicimos, y que esta hormona está encargada de retener agua del riñón. Entonces, si esta hormona está deficiente o no existe, entonces la persona orina más de lo que debería de orinar, y solamente si reemplazamos esta hormona artificialmente, como es tomando los medicamentos, ya sea de una subcutánea o por un spray nasal, entonces podemos reemplazar esta hormona y hacer que ejerza su función y de esa manera retener líquidos. O sea que si nosotros no logramos darle la hormona que la niña necesita, entonces ella podría deshidratarse si no tiene acceso al agua, por ejemplo. Entonces estas personas puede que no les pase nada siempre y cuando tengan agua disponible para estar tomando por el agua que están perdiendo al orinar.
pero si no tienen agua suficiente, ellos se van a deshidratar rápidamente. Entonces la solución es conseguir este medicamento, ya sea de forma subcutánea o en forma de spray, para poder reemplazar la vasopresina, que es la hormona que está deficiente. Doctor, entonces cuando hablamos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ya estaba incluida ahí la diabetes insípida. Esa es toda diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Todo es diabetes mellitus porque viene de miel, es diabetes debido a un exceso de glucosa en la sangre. Pero la diabetes insípida es diferente porque tiene que ver con la deficiencia de otra hormona que no es la insulina, Ya. pero sí es de la misma área. Ok, doctor, como usted lo había mencionado al principio, antes de la entrevista, ¿Sí? creo que nos vamos a quedar en continuación. Vamos a quedar en continuación, ya que hay mucho que abarcar con esta enfermedad, pero ¿alguna recomendación o algo para hacer conciencia de la población, para más o menos sobrellevar esta enfermedad o no caer en Las recomendaciones más importantes es, en primer lugar, ser moderados en cuanto al consumo de nutrientes. Especialmente yo le doy mucho énfasis a los carbohidratos, que son los que precisamente hacen la diferencia en el control o descontrol de la diabetes. Si usted ingiere cantidades excesivas de carbohidratos, su diabetes va a estar mal controlada. No significa que usted no deba de consumir los carbohidratos porque son necesarios para la vida, pero debemos de consumirles en una proporción menor de la que nosotros estamos acostumbrados para poder controlar la diabetes fácilmente y sin muchos recursos. Ok, doctor, muchas gracias por atender nuestra invitación. Más que un Esperamos gusto. Tenerlo entonces, pues la otra semana acá, Álvarez. Doctor, bienvenido acá al estudio. Bueno, ustedes, para hacer como una remembranza, ustedes se recordarán que primero hablamos del sistema endocrino, ¿verdad? Correcto. Endocrino. Luego empezamos a ver otras enfermedades, todas las que trata la endocrinología. Entre una de ellas era la diabetes. La diabetes es un problema importante, el índice acá en El Salvador es muy alto, aprendimos en la sesión pasada, y pues ahora vamos a darle seguimiento a este tema. Doctor Álvarez, podemos comenzar. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenido. Sí, gracias. Ahora, vamos a tratar ahora sobre las consecuencias a corto y a largo plazo de tener una diabetes que no está tratada, ¿verdad, doctor? Exactamente. El tener diabetes significa no que va a vivir menos, no significa que es una persona que está condenada a que ya no va a ser igual que los demás, sino que es una persona que tiene que acostumbrarse a ciertas rutinas para poder mantener su diabetes bajo control y de esa manera prevenir enfermedades que puedan ocurrirle daño a corto y a largo plazo. Una de las que puede producir daño a corto plazo y es de las más importantes es la enfermedad del corazón. Enfermedades de las coronarias, de la circulación cardíaca, que le podía llevar a un infarto del miocardio. Por eso es que la relación entre la diabetes y la enfermedad de las coronarias es una relación muy peligrosa, como tenemos acá. Ahora, también es importante saber que muchas personas no saben que son diabéticas. Y como Perdón que le interrumpa, doctor. ¿Cómo no? Cuando habla de la relación cardíaca, Sí. de este problema que puede tener, ¿a qué altura de la enfermedad que tiene el paciente, a qué altura, cuán avanzada está la enfermedad en el paciente para que se presente este problema? Fíjese que eso es lo interesante, porque algunas veces no necesita estar, como le dijera, en grados muy altos. O sea, muchas veces la persona no sabe que es diabética, muchas veces la persona simplemente sufre un ataque al corazón y después se descubre que era diabético. O sea que muchas veces no se sabe y en qué momento puede estar, es impredecible, porque tiene mucho que ver con la arteriosclerosis que está en las arterias. Entonces, si estas arterias, por alguna razón, se ocluyen, pueden ocluirse cuando una diabetes está bien avanzada o cuando apenas comienza la diabetes. A veces ocurre antes de que haya diabetes, o sea que es difícil de predecir. Es difícil de predecir. Sí. Es así como repentino. Es como repentino. Doctor, tenemos una llamada, vamos a atenderla. A ver, buenos días, familia. Buenos días. Muy buenos días, le escuchamos. Yo quiero consultarle al doctor. Adelante con su consulta. Doctor, yo quiero hacerle dos preguntas. Fíjese que la primera es que mi mamá, a ella le diagnosticaron aproximadamente hace como unos 6 meses diabetes. Pero fíjese que ella, el problema que tiene ahorita, ella ya se hizo 3 veces el examen. Las primeras veces le salió bien alta el azúcar, pero esta última vez dijo ella que le había salido normal. Pero el problema que tiene ahora es que ella siempre está tomando los medicamentos que le ha dejado el doctor, pero ella tiene muy alto el colesterol. Entonces yo quisiera saber qué referencia, si tiene algo que ver la una con la otra en cuanto a la dieta que a ella le han dejado, porque a ella le cuesta mucho adaptarse, estar acostumbrada a estar comiendo una clase de alimentos y ahora hay que estarla regañando, vigilando y todo eso porque cuesta adaptarse. Y la segunda pregunta sería que si puede ser que se puede heredar esa enfermedad o qué
podría hacer yo en el caso de querer hacerme un examen para saber, como está diciendo usted, si uno puede tener esa enfermedad y no sabe? Cómo no, muy interesante la pregunta. Gracias por su llamada. Muchas gracias. Sí, existe, con el primer problema que teníamos, Estábamos hablando de que esto. estábamos ¿verdad? hablando de esto, sí, de que las personas les dan ciertas dietas, les dan ciertas instrucciones para manejar su diabetes. Y estas personas al principio piensan que es imposible seguir esta dieta, que es una cosa que no se puede cambiar de la noche a la mañana, y es cierto, no se puede de la noche a la mañana, pero con un poco de esfuerzo sí. En cuanto a su elevación de colesterol, tiene mucha relación con la diabetes. La diabetes generalmente lleva componentes, y los componentes es uno de ellos, la dislipidemia que se le conoce, y uno de los componentes de la dislipidemia es la hipercolesterolemia, que es una componente que implica que los lípidos de la sangre están muy elevados, más de lo normal, y tienen tendencia a acumularse en las paredes de las arterias. Y al acumularse en las paredes de las arterias pueden predisponer a un ataque al corazón en un corto plazo, dependiendo de la situación de la persona. La dieta que se le ha recomendado es importantísima porque le pide que no coma, por ejemplo, azúcares concentradas, para que este azúcar no desestabilice esas placas o esas arterias que pueden tener placas que están tapando, y al desestabilizarse esas plaquitas pueden romperse, y al romperse puede producir un ataque al corazón si es en el corazón, o una trombosis en otra parte del cuerpo. Así que por eso Ahí es importante. puede verla nuestra amiga televidente que tiene relación una con la otra. Claro que sí. Tiene una Claro que total sí. relación. Doctor, tenemos otra llamada, vamos a atenderla. Y solo quiero decirle a la televidente que nos acaba de hablar que ya vamos a llegar a ese tema, sobre Sí. la tabla de nutrición. Exactamente, ya vamos a llegar a ese punto, Ya muy vamos a importante. llegar al punto importantísimo. Puede avisar a vecinos o a alguien que padezca esta enfermedad para que pueda ver esta entrevista o este contenido con el endocrinólogo. Bien, buenos días, familia. Vamos a atender esta llamada, doctor. Buenos días. ¿Cómo no? Aló, Muy buenos días. buenos días. Quería hacer una consulta al médico. Con mucho gusto. Fíjese- Adelante con su consulta. Gracias. Fíjese que yo tengo 33 años y a mí me diagnosticaron que yo tenía el azúcar alta. Luego me hice el examen de colesterol y triglicéridos, salieron bien. Lo que sí tengo alto es también lo que es la presión, porque estoy tomando una pastilla, la que toman para la presión, una diaria. Mi pregunta es la siguiente, yo pensé que era por el colesterol alto que me había salido la presión alta, pero no fue así. Entonces, ¿a qué se deberá que yo tengo eso? Y que sí, mi familia, pues la mayoría, mis abuelas murieron de diabetes, y yo tuve mis dos embarazos han sido con diabetes gestacionaria. Entonces, ¿qué probabilidad tengo yo de que yo, pues de aquí a unos años, pueda desarrollar una diabetes ya mayor? Gracias. Ok, gracias por su llamada. Muy importante la pregunta, porque hablábamos de componentes de la diabetes, y uno de los componentes muy importantes de esta enfermedad es la hipertensión. Es una parte de la diabetes que Ya lo estábamos viendo, la habíamos visto anteriormente, que la diabetes llevaba problemas de los lípidos, problemas de presión, podía llevar a problemas de riñón, como complicaciones que habíamos hablado de la diabetes, pero la hipertensión es una de las más serias porque puede dañar también los riñones, al mismo tiempo que puede predisponer a un problema de una circulación cerebral disminuida, un ataque cerebral que se le llama. Entonces, sí, la hipertensión es un componente importante. La medicina que usted está tomando probablemente podría ser una que se conoce como enalapril, por ejemplo, que es una de las más comunes que se da porque al mismo tiempo que baja la presión puede proteger el riñón. Entonces, es importante que se tome su medicina. El que usted tenga la azúcar elevada una vez no significa que sea diabética, pero sí es necesario que le haga una prueba de tolerancia a la glucosa para que ahí se va a confirmar si usted realmente es diabética o no. Entonces, esa tiene que ser evaluada por su médico, y después de eso se va a saber si usted es diabética o no. Y una vez que usted sabe, entonces toma las medidas necesarias. Y al nomás controlar la presión o disminuir un poco su peso, al controlar su diabetes o disminuir un poco su peso, también la presión va a bajar. O sea, a medida que usted controla su diabetes y la tiene, va a también controlar su presión. Así es que esa es otra de las formas de saber también si tiene usted o no hipertensión. Bien, doctor, estábamos también viendo otro tema importante que es el cuidado que debe tener el paciente. El cuidado que debe tener el paciente ya cuando sabe que es diabético. Cuidar la hipertensión, entre ese podemos meter este tema del que nos estaba hablando nuestra amiga televidente. Y claro no sé si que sí. lo podemos proyectar acá con ¿Cómo no? el PowerPoint. Aquí están los riesgos para una enfermedad cardiovascular.
Uno de los riesgos, como dijimos, es la hipertensión. Y es la primera que aparece ahí. La hipertensión arterial, tenemos el alto colesterol, la obesidad es otro riesgo muy importante, la resistencia a la insulina que habíamos hablado en la sesión anterior, el cigarrillo no es compatible con diabetes. No es compatible. No es compatible, no puede usted fumar y ser diabético. La diabetes es otro riesgo para la enfermedad del corazón, también el estrés en exceso puede producir mucho daño al sistema cardiovascular, también la herencia familiar, como usted mencionó, la televidente que teníamos, que su mamá y sus papás habían muerto de diabetes, es muy importante, pero no es el factor más importante, es más importante el medio ambiente que la herencia que uno trae. Ojo con lo que sigue, porque la última... Y la falta de actividad física. La falta de actividad física es un factor muy importante. Se dice que se necesita por lo menos caminar unos 3 kilómetros al día, si es posible. A veces lo caminamos Lo sin menos. por ahí anda, por ahí por unos 3 kilómetros, y a veces lo podemos hacer con solo las actividades del día de caminar, es posible hacerlo eso. Pero es necesario dedicarle su tiempo y no es necesario que se mate en el gimnasio, puede hacerlo ella unos 30 minutos 3 veces a la semana y sería más que suficiente, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, y vamos a hablar un poquito sobre cómo manejar la diabetes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder controlar esta enfermedad que es tan diseminada en nuestro país, que está en toda nuestra república? No hay tal vez una persona en El Salvador que no diga que no tiene un pariente que es diabético. Entonces por ahí se reduce la incidencia y la frecuencia que tenemos de esta enfermedad, aunque no tengamos datos estadísticos precisos. Creo que de lo que más peca la población que tiene diabetes es de la falta de información. Exactamente. De la falta de consultas a personas apropiadas para tratar este tema. Exactamente, porque lo más importante para el diabético es conocer su enfermedad, ese es el centro de su manejo, porque si el paciente conoce su enfermedad, es capaz de tomar medidas en consecuencia y sabe las consecuencias que tiene de no controlar su diabetes. Por lo tanto, si nosotros queremos manejar al paciente diabético, tenemos que comenzar en primer lugar por darle educación, que constituye en nuestro caso el 50% de su manejo. Posteriormente subimos a la dieta, que sería un 20%, de irle ejercicio un 15%, las medicinas orales, las pastillas, serían tal vez un 10% y por último usaríamos insulina. Vean que aquí está por orden de importancia. Por orden de importancia, lo más importante es la educación para el diabético. Tenemos que enseñarle su enfermedad y que entienda las consecuencias. Esta educación es causas, consecuencias y el tratamiento, me imagino. Sí, se le explica los efectos secundarios de sus medicinas, se le explica el para qué es esta medicina, se le explica el problema si no se toma sus medicinas, el problema si no sigue su dieta, el problema si no hace ejercicio y todas esas cosas para que él tenga en la ecuación esos factores bien fijos y bien claros para que no vaya a cometer errores y de esa manera, teniendo su educación, es bien fácil, después de que el paciente sea educado en su enfermedad, poder agregar los otros factores como es la dieta, el ejercicio y las medicinas o la insulina. Entonces comenzamos con la educación, que es muy importante. Algunos piensan que la insulina es la más importante, debería de ser porque está directamente relacionado a la diabetes. Y miren qué lugar está. En la el última. último. Exactamente. Es el último. O sea, primero la educación, informarse bien, que es lo más importante. Dieta, ejercicio, medicinas orales. Creo que vamos a pasar a la tabla, doctor. Pasemos perfecto. a la tabla. La tabla que a nosotros nos han enseñado en educación básica ya quedó obsoleta. Exacto. Quedó obsoleta ya que pues el orden en el que estaba establecida esa tabla ha perjudicado, ¿verdad, doctor? En cierta forma, De cierta sí. manera ha perjudicado. Sí. Hay una nueva propuesta. Hay una nueva propuesta porque nosotros anteriormente en cuanto a la proporción o distribución de nutrientes era diferente de la que tenemos ahora. Por ejemplo, tenemos acá la tabla de los alimentos que nos habíamos enseñado desde que nosotros estábamos muy pequeños. Tabla obsoleta. Se nos decía que teníamos que comer mucho carbohidrato como base de nuestra alimentación, después frutas, después de eso vegetales, después seguía un poco de carnes, acá los lácteos y por último teníamos que comer menos azúcar concentrada que lo que teníamos acá. Sin embargo, se ha descubierto que esta pirámide donde tiene mucho carbohidrato en la base nos está haciendo daño porque ha creado obesidad y ha creado diabetes. En otros países, Estados Unidos es uno de ellos, Europa es otro. Por lo tanto, esta pirámide ya no se recomienda, aunque oficialmente todavía persiste, no es la que debe de ser, sino que ha sido cambiada por una nueva pirámide. Esta nueva pirámide ha sido diseñada en Estados Unidos, en Massachusetts, y donde se explicó que ya había cambiado las prioridades, ya no es prioridad el comer carbohidrato mucho, sino que es prioridad hacer mucho ejercicio, que es la base de la pirámide que tenemos acá. Ese es el primer fragmento que nosotros tenemos, el ejercicio, doctor. Actividad física Actividad física. para consumir calorías.
Ok. Y después de eso siguen aceites de los buenos aceites, como el aceite de canola, aceite de oliva, que son muy buenos. A un ladito quedó lo que antes era toda la base, se constituye solamente tal vez una pequeña parte de esta base. En tercer lugar. En tercer lugar, un poco de pan integral, como pastas, arroz, ¿verdad? Y papas. En nuestro país sería yuca, tendríamos los derivados del maíz, estarían ahí en nuestro país. Después seguirían las legumbres, estarían las frutas en pequeña cantidad, posteriormente seguirían las semillas, semillas de marañón, semillas de cacahuate, Las especies. pues semillas almendras. Okay. Después tenemos encima lo que son los carnes, pollo, pescado, posteriormente los lácteos, como es el queso, que debemos de disminuirlo porque tiene mucho colesterol y mucha sal, lo cual contribuye a la elevación de la presión arterial. Y de último, lo que menos tenemos que comer en cantidades grandes, sino que en cantidades muy pequeñas, es arroz, arroz, el pan blanco, las harinas como las pastas, los derivados del maíz como los atoles, como son los tamales, como son las pupusas. Tenemos que comerlo lo menos posible porque tiene mucha concentración de carbohidratos. Las pupusas. Doctor. Exactamente, porque es nuestro medio. Bueno, quedó en 9º lugar esto de los arroz. Mire, todas las pupusas que usted nos estaba mencionando y en último lugar la carne roja. Carne roja, porque tiene mucho colesterol. Ese es el gran problema. Es decir, que la grasa o el aceite que nosotros necesitamos, el mejor es el aceite de oliva y el otro aceite que el otro aceite de canola, aceites vegetales. El que queda en segundo plano ya sería girasol. el aceite natural, el de las carnes. Ajá, porque ese aceite, las grasas de las carnes, es una grasa saturada que se pega más fácilmente en las paredes de las arterias y puede predisponer un ataque al corazón. Por lo tanto, es la que debemos de comer menos, no que no vamos a comer. Lo mismo digo de los carbohidratos, de las pastas, el arroz y las yucas. Sí podemos comer, pero en cantidades lo menos posible para evitar que lleguemos a un problema de obesidad o un problema de diabetes. Hey, queridos públicos, querido público, nosotros hemos estado tratando este tema ya desde hace 3 días. Esta es como la tercera sesión. Y ojo, porque esta tabla, no sé si nos quedamos con la imagen de la tabla antes de terminar, para que usted pueda ver las prioridades que ahora son las nuevas prioridades para esta nueva población. Sí. Este es el nuevo mecanismo para poder nosotros tener una salud adecuada. ¿Y cuál es el primer plano? En primer plano está el ejercicio. Ojo con eso, el ejercicio nosotros como que lo hemos un poco obviado, lo hemos descartado de nuestra rutina diaria, doctor. Sí, lo hemos hecho. A veces pues que muchas excusas como ocupaciones, etcétera, pero tenemos que hacerlo. Doctor, yo creo que hemos como abordado muy bien este tema de la diabetes. Si nos ha quedado algo, no sé si lo puede mencionar brevemente en estos momentos. Pues nada más de que las pacientes que son diabéticas tienen que ser muy educadas en el aspecto de que no piensen de que el ser diabético ya no pueden comer lo que les gusta. Sí pueden comer lo que les gusta, pero no en cantidades grandes. Pueden comer en cantidades pequeñas y tal vez 1 o 2 veces por semana, de manera de que no pueden decir de que se van a privar de lo que les gusta y decir que ya no pueden comer de eso, sino que no es que no pueden, sino que no pueden comer demasiado, sino que poquito. Ok, queridos amigos, hemos terminado hasta acá la entrevista con el endocrinólogo, el doctor Álvarez. Doctor, gracias por atender nuestra invitación y bueno, lo esperamos.